Señal directa. ¿Quién considera que está detrás de los asesinatos de los periodistas? Esa es la pregunta, el tema que hoy estamos poniendo a su consideración. Su opinión cuenta y cuenta muy bien y conoce las formas de hacer contacto. Le damos la bienvenida a este espacio a la doctora María Elena Hernández, a la estimada maestra, colaboradora de esta segunda emisión de Señal Informativa, quien precisamente escogió este tema para analizarlo con usted, el asesinato de esta periodista Miroslava. Querida maestra, ¿cómo está? Adelante. Josefina, buenas tardes, José Ángel y toda la amable audiencia de Señal Informativa. Pues precisamente tenemos que hablar de este tema, es inevitable. Como se ha informado oportunamente en esta señal, el jueves 23 de marzo fue asesinada en Chihuahua la periodista Miroslava Bridge, corresponsal de La Jornada y de Norte de Ciudad Juárez. Un crimen que ha sido condenado por los periodistas de La Jornada, por reporteros de distintos medios, por organismos internacionales y nacionales defensores de los derechos humanos y de la libertad de expresión, además de por grandes organizaciones como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso la Unión Europea, que han exigido al gobierno mexicano esclarecer el asesinato y hacer justicia. También se ha dado cuenta en esta señal que la indignación es enorme, tanto por tratarse de una periodista reconocida debido a su calidad e integridad profesional, como porque con ella son 3 los periodistas asesinados en México en lo que va del mes de marzo. La muerte de 3 periodistas en un mes es simplemente alarmante, pone en evidencia una pérdida de control del Estado mexicano en materia de seguridad e incluso de gobernabilidad. En medios tradicionales, televisión, radio, prensa en papel y digital, se han publicado algunas notas y columnas de opinión sobre este asesinato. En medios alternativos como Rompeviento TV y Aristegui Noticias se han hecho recuentos contextualizados del perfil de Miroslava Bridge, de su trabajo comprometido con la denuncia de la corrupción entre poderes gubernamentales y el crimen organizado y con los derechos humanos, especialmente los de los rarámuris en la Sierra Tarahumara. A través de redes sociales, algunos periodistas organizados convocaron a realizar manifestaciones escalonadas en distintas ciudades del país a lo largo de la semana para exigir que no haya impunidad y reclamar garantías del Estado para el ejercicio periodístico. Entiendo que hasta ahora se han llevado a cabo manifestaciones en Chihuahua, en la Ciudad de México, en Puebla y en Villahermosa el sábado, ayer domingo aquí en Guadalajara, hoy lunes en Morelos, martes será en Oaxaca, miércoles en Puebla, jueves en Sinaloa y el siguiente sábado de nuevo en Chihuahua, según se muestra en la convocatoria publicada en redes sociales por la organización Periodistas de a Pie. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reaccionó de manera más expedita que otros mandatarios en su situación ante el crimen contra la corresponsal de La Jornada. Javier Corral dijo que asume la responsabilidad de resolver este caso, de darle un golpe a la impunidad y de encontrar a los responsables. El gobernador Corral señaló como principal línea de investigación el propio trabajo de Miroslava, es decir, las denuncias que hizo la periodista sobre la vinculación de la política y el narcotráfico en ese estado, en Chihuahua. Por todo este recuento, parecería que la sociedad mexicana ha reaccionado con fuerza e indignación para exigir un alto a los crímenes contra periodistas y un alto a la impunidad. Pero no es así, al menos en mi opinión. Si tomamos en cuenta lo que está en juego, hasta ahora las manifestaciones han tenido poca concurrencia. ¿Y qué está en juego? Nada más el periodismo que reporta la verdad, que da cuenta de los arreglos del poder, que revela las injusticias que no deben tolerarse, el periodismo que defiende el derecho a la información. Está en juego el que la sociedad mexicana pueda recibir, aunque sea un poco, de periodismo crítico, y no solo periodismo complaciente, propagandístico, conveniente a fines políticos y comerciales, en un contexto en el que la violencia criminal y la institucional parecen no tener fin. Cuando aceptamos con el silencio que se pierdan las voces críticas, estamos aceptando que continúe y prevalezca ese periodismo basado en boletines de prensa y en entrevistas y espacios comprados o acordados.
Estamos promoviendo, aún sin quererlo, el periodismo autocensurado. Ayer asistí a la manifestación de los reporteros y fotógrafos de Medios de Jalisco en el Parque Rojo. Me encontré con un grupo de reporteros muy comprometidos y muy conscientes de la necesidad de no callar ante este crimen y ante ningún crimen, pero era un grupo reducido. Considero que estuvieron presentes cuando mucho el 10% de los periodistas que hay en los medios locales. Y qué bueno que estuvieron, y qué bueno que estuvimos, pero ¿dónde estaban los demás, ciudadanos y periodistas? Uno de los reporteros asistentes me confiaba que hace falta unidad en el gremio. Hoy nos reunimos por Miroslava, decía, el año pasado por Rubén Espinosa y el antepasado por otro periodista asesinado. Me pregunto si nos volveremos a ver hasta que maten a alguien más, decía el reportero. Desde Sinaloa, el periodista Javier Valdés, a quienes muchos conocemos por sus libros y su columna Mala Yerba, observaba que son muy pocos quienes han asistido a las escasas protestas por el asesinato de Miroslava. Y en Sinaloa nadie, nada. Dice Javier Valdés, me pregunto dónde están los periodistas, los medios, los directivos, los dueños, las asociaciones de comunicadores, los abogados, los empresarios, la sociedad toda. Esa sociedad que reclama un periodismo valiente y digno, ¿dónde está? Javier Valdés acusa con razón que no hay una sociedad que acompañe al periodismo valiente de este país, y a la hora que ellos quieran, los del poder político y los criminales, a la hora que ellos quieran, van a venir por nosotros, van a venir a disponer de nosotros. Pienso como Javier, ¿dónde estaba la ciudadanía que no acompañó la manifestación de los reporteros de Jalisco en el Parque Rojo? Creo que como sociedad hemos aprendido a guardar silencio, hemos aprendido a encogernos de hombros y a levantar las cejas para manifestar el asombro y quizás la impotencia. Y si acaso hemos encontrado una forma segura de comunicar nuestra solidaridad sin meternos en problemas. Solidaridad inbox, es decir, en mensaje privado en redes sociales. Debo decir que muchos reporteros que hubieran querido estar en esta y en otras manifestaciones no pueden hacerlo. Está prohibido desde su contrato laboral. Agremiarse es motivo de despido o de sanción en algunos medios. En otras empresas se aconseja sutilmente separar lo personal de lo profesional y es difícil saber si asistir a una manifestación por la muerte de un colega lejano es algo personal o es algo profesional. Incluso para algunos reporteros es delicado publicar en redes sociales su opinión sobre temas críticos. Y en tiempos de escaso empleo, el silencio es casi una imposición de supervivencia. Pero tarde o temprano el silencio nos mata. Termino compartiendo con ustedes las palabras de Blanche Petrich, fundadora de La Jornada y compañera de Miroslava, que pueden escuchar o ver en una entrevista hecha por Rompeviento TV en Internet. Blanche Petrich lo deja muy claro. Dejar de hacer periodismo no es opción. El periodismo es una necesidad de las sociedades. Los periódicos existen porque las sociedades los necesitan. Los periódicos, los medios de comunicación en general. Y no nos vamos a callar. Los periodistas que estamos comprometidos vamos a seguir registrando y contando y narrando lo que ocurre. Pero esto tiene que ir acompañado de un reclamo muy serio a las autoridades de todos los niveles. Son palabras de Blanche Petrich. Y aquí digo yo, es en donde todos nosotros los ciudadanos entramos en juego. No podemos acostumbrarnos a esto, ni a los asesinatos de periodistas, ni al silencio entre ellos. Hasta aquí el comentario, Josefina. Maestra, con mucha atención aquí, José Ángel Gutiérrez, su servidora, a este punto, a lo mejor por obvias razones a lo que nos estamos dedicando, José Ángel y su servidora, pero incluso comentábamos que muy posiblemente, y podemos estar equivocados, pero también faltó socializar la invitación para el día de ayer, maestra. Al menos aquí no nos enteramos de esa reunión, los vimos por redes, pero ya después. Entonces, si no nos enteramos quienes estamos en la comunicación, pues menos la sociedad en general, ¿no, maestra? Bueno, se da por hecho en muchas ocasiones que todo el mundo entra a redes sociales. Exacto. Sí estuvo Canal 44, por ahí vi algunos compañeros, y de cualquier manera entiendo que es muy difícil, pero
sí podemos aceptar que ante tanta violencia, ante tantos crímenes de diferente tipo, la sociedad termina por pensar que no hay nada que hacer. Y sí vale la pena, aun cuando no se resuelva en lo inmediato el problema por el que se manifiesta la gente, sí vale la pena manifestarse. Tarde o temprano eso llega a donde tiene que llegar, y sobre todo no conformarnos con la indignación personal, insisto, inbox o en mensaje privado. Sí. Bueno, maestra, el tema da para mucho más, así que bueno, pues seguiremos con eso si usted nos lo permite. Por lo pronto, pues muchísimas gracias y nos oímos y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. La maestra María Elena Hernández. Pues tenemos que ir a una pausa y si da para más. Estaba escuchando a la maestra y puedo estar equivocada, pero creo que de todos los casos de los colegas que han sido asesinados, porque también hay que preguntarnos, ¿y qué pasa con los directivos, los dueños de los medios de comunicación? Regina Martínez, quien era la corresponsal de Proceso y asesinada hace unos años en Veracruz, todavía vivía don Julio Scherer. Ahí va don Julio y sus colaboradores, agarran el primer vuelo a Veracruz, se le plantan al gobernador y le golpean los escritores, o sea, exigiendo cuentas. ¿Qué hacen los demás directivos para proteger a sus empleados, a los reporteros y a los periodistas? Su opinión cuenta y cuenta muy bien. Ese es el tema que está a su disposición. Regresamos en 2 minutos con más información nacional e internacional.